Nos vamos entonces, hermano. Le voy a pedir que ore conmigo. Hoy día vamos a navegar bastante en la Biblia, entonces le pido que oremos, que el Señor nos pueda abrir nuestros ojos espirituales para que podamos aprender las maravillas que nos va a mostrar hoy. ¿Bien? Ore conmigo, hermano. Señor mi Dios, Padre Santo, gracias por este día, Señor. Gracias por estar acá nuevamente predicando tu palabra, Señor. Gracias porque has sido misericordioso con nuestro pastor, Padre Santo, y se ha sanado muy rápido, Señor, gracias a ti, gracias a las oraciones de todos nuestros hermanos, Señor. Te pido que lo sigan manteniendo con salud, Padre Santo, para que nos pueda seguir enseñando, educando en tu palabra, Señor, y siendo un ejemplo para nosotros, Señor. Te pido en esta hora que seas abriendo nuestros ojos espirituales, Señor, para ver las maravillas de tu ley. Y también, Señor, para que salgamos con un corazón dispuesto a cumplir tu palabra, Señor, a tener el deseo de querer servirte, Señor, y nunca dejarte, Señor. Te pido estas cosas, Señor, también te pido que apures los pasos de los que vienen en camino, de los hermanos que vienen, para que no pierdan la bendición de estar acá también, Señor, y escuchar tu palabra. Te pido estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, le pido disculpas, le ofrezco disculpas porque tengo un poquito de catarro, entonces... usted sabe, invierno, pandemia, pero no se preocupe, no tengo COVID, solamente tengo un poquito de catarro. Amanecí con dolor de garganta. Así que no se preocupe, acá los que están adelante, si toso, bueno, ahí usted trate de arrancarse. ¿Ok? Jeremías 2, para comenzar. Jeremías capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorío, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Versículo 7. Yo os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasadas las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y con sinceridad, y considerad, cuidadosamente, y ved si ha hecho cosa semejante a esta. Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aproveche. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Interesante el texto, fuerte, ¿cierto? Da hasta pena, hermano, lo que acabamos de leer. Acá tenemos un reclamo muy fuerte de parte de Dios para con su pueblo. Y se siente en el relato, no sé si usted lo comparte conmigo, que se siente un Dios decepcionado. Hay una decepción detrás de estas palabras. ¿Por qué? Porque se pueden ver algunas frases muy
contundente respecto a lo que era antes el pueblo de Israel. En el versículo 2 nosotros podemos ver que Jehová está atacando la juventud del pueblo de Israel. Dice, la fidelidad de tu juventud, haciendo referencia que en ese tiempo, en Jeremías, acá cuando está dando esta profecía, ya no hay fidelidad por parte del pueblo. Entonces tenemos ahí una sazón de decepción por parte de Dios. Otra cosa, versículo 2, cuando andabas en pos de mí, dice Jeremías, tiempo pasado, cuando andabas, queriendo decir que hoy, aquí, en esta línea de tiempo, ya no andan en pos de Jehová, el pueblo de Israel. Y por último, santo era Israel, dice el versículo 3. Por lo tanto, no es santo hoy. Esas frases, hermanos, hablan de un corazón decepcionado. Yo no sé si aquí hay alguno que se haya decepcionado alguna vez. Puede levantar la mano sin ningún problema. ¿Hay alguien que se haya decepcionado alguna vez? No todos. Algunos no más. Bueno, la mayoría. Hermanos, uno se decepciona cuando ama, ¿correcto? Cuando espera algo de una persona que ama. Y eso es exactamente lo que está pasando con Dios acá. Dios amaba tanto a su pueblo que llegó al punto de decepcionarse de su pueblo. Bien, fíjese, sigamos desmenuzando acá el capítulo antes de entrar en el mensaje como tal. Versículo 6, fíjese cómo detalla Jeremías acá. Versículo 6, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Nadie se preguntó por Jehová. No dijeron eso, nadie se acordó de Jehová, quien los había sacado de Egipto. Versículo 8, dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Hermanos, ni siquiera los sacerdotes dijeron, ¿dónde está Jehová? Si pensamos en una línea jerárquica, el pueblo ya se le puede aceptar, pero ni siquiera los sacerdotes se preguntaron, ¿dónde estaba Jehová? ¿Ok? Y para rematar, hermanos, el versículo 8 dice, fíjese en el lenguaje, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley, ¿qué dice? No me conocieron. Los escribas puede ser, y la gente que conocía la ley. Ni siquiera ellos, hermanos, conocían a Jehová. Es lo que está diciendo acá en su gran decepción Jehová. Y por último, el versículo 11, fíjese, acá hace una comparación. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Ahí llega al punto máximo de la decepción, comparando con otros pueblos. ¿Acaso alguno de los otros pueblos ha cambiado su Dios, aunque no son dioses? Entonces lo que estamos leyendo, hermanos, es una decepción del corazón de Dios. Es ya lo último, lo máximo. Ya estoy tan decepcionado que ya basta, nada más. ¿Ok? Entonces el título que da, el versículo, perdón, que da el título a este mensaje, hermanos, es dos males ha hecho mi pueblo. ¿Ok? Y lo vamos a leer nuevamente en el versículo 13. Versículo 13, lea conmigo. Porque dos males ha hecho mi pueblo, perdón, vamos nuevamente. Leamos todos juntos, hermanos. 1, 2, 3. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Gracias, hermanos. Básicamente para ver si estaban todos despiertos, si se les quitó el frío y para que estén atentos a la palabra del Señor. Vamos a ver bastante cuadro ahora. Usted puede ver agua viva, cisternas que no retienen agua, etc. Punto número 1, hermanos, de este mensaje. Como decía, el título, dos males ha hecho mi pueblo. Punto número 1, que lo da el mismo versículo, me dejaron a mí. Ese es uno de los males que hizo el pueblo de Israel. Me dejaron a mí. Me dejaron a mí. Y desde el versículo 4 al versículo 7 nosotros vemos que hay un recordatorio por parte de Dios. Dios le está recordando a quién dejaron.
Para nosotros es sencillo quizás entender lo que dejó el pueblo de Israel, pero para esa gente, para ese pueblo, en ese tiempo, como no se acordaban de Jehová, no tenían la ley, no guardaron la ley, no conocían a Jehová, no tenían idea, hermanos. Es por eso que Jehová acá, a través del profeta Jeremías, les va a recordar a quién dejaron. Leamos del versículo 4 al 7, nuevamente. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Ahí está recordando lo que pasó. Ahí está recordándole al pueblo de dónde lo sacó y a dónde lo llevó. Entonces, y hermano, acá una aclaración. Acá no le está hablando a algunas familias o a algunos grupos específicos. Jehová le está hablando a la nación de Israel como un todo. ¿Por qué? Porque le recuerda el desierto. El episodio de la división de las tribus pasa mucho después. Por lo tanto, acá el contexto es a la nación completa. ¿Bien? Porque el versículo 2 nombra a Jerusalén, versículo 4 habla de todas las familias, y en el versículo 2 también dice que estaban en el desierto. Por lo tanto, podemos entender que le está hablando a la nación completa de Israel, no a grupos pequeños. Y aquí vienen varias cosas interesantes, hermanos, que es necesario entender y saber respecto a los judíos, al pueblo de Israel. Hay una cosa que yo aprendí hace poco, hermanos, que me di cuenta y que también lo he estado estudiando últimamente, que cada vez que aparece un profeta, o la mayoría de las veces que aparece un profeta, es para cobrar una falta. Si usted lee la Biblia en su contexto, cronológicamente, se va a dar cuenta que cada vez que aparece un profeta en la historia, en los reyes principalmente, es para cobrar una falta. Una tarjeta amarilla, en el fútbol para los futboleros, tarjeta amarilla, o una tarjeta roja. Para graficarlo de mejor forma, hermanos, es como que un abogado llegue y le entregue una querella, una demanda, lo que sea. ¿Se entiende? Cuando aparece un profeta en la Biblia, hermanos, es porque algo está pasando. Son muy pocas las veces donde un profeta viene a contar cosas buenas. La mayoría de las veces el profeta viene con una infracción, porque se incumplió algo, porque hay desobediencia y demás. Bien, también tenía acá dentro de los ejemplos como cuando a usted le llega un parte empadronado a la casa. ¿A quién le ha llegado un parte empadronado por una infracción? ¿Pero cómo yo hice esto? ¿Le ha pasado, hermano? ¿Pero cuándo estuve en esa calle yo? ¿Cuándo doblé ahí? No me acuerdo, no, necesito que me den pruebas. Y le muestran la foto. ¿Cierto? Bueno, es exactamente lo mismo que hacen los profetas acá. Llegan, hay una penalización, una infracción, el pueblo de Israel cumplió una infracción, por lo tanto, acá está la muestra y empieza a detallar. Hiciste esto, esto, esto y esto. Por lo tanto, la infracción es X. ¿Ok? Bien. Y usted se preguntará, pero ¿por qué tanto el profeta viene y le habla al pueblo de Israel? ¿Por qué siempre aparece un profeta y le pegan a Israel y le pegan a Israel y le pegan y le vuelven a pegar? ¿Por qué tanto? ¿Por qué el profeta está tanto infraccionando al pueblo de Israel? Y la respuesta, hermanos, es muy sencilla. ¿Perdón? No le escuché, perdón. Está en el 13 la respuesta. Pero les voy a explicar otra cosa antes de seguir al 13. Hermanos, el motivo por el cual un profeta aparece siempre a cobrar una infracción al pueblo de Israel es básicamente porque existía un pacto entre el pueblo de Israel y Jehová. ¿Sí?
Entonces, por ese motivo, por ese pacto, es que constantemente está apareciendo un profeta para cobrar la multa de ese pacto. Con las reglas claritas, viene el profeta, ¡pum!, y lanza una amonestación, por parte de Dios, por supuesto. Entonces, déjeme explicar esto para que lo entendamos. Esto es un tecnicismo bíblico, pero es muy necesario para entenderlo y para entender el contexto del Antiguo Testamento y también los eventos futuros, hermanos. Existen 5 pactos principales en la Biblia. Yo lo he hablado un poquito en la escuela dominical, pero me acordé de esto y quiero explicárselo. Existen 5 pactos, principales pactos en la Biblia. Hay varios más, pero hay 5 que son principales y tienen que ver con el futuro. ¿Bien? 4 de ellos, 4 de estos pactos, son pactos incondicionales, que no tienen condición para cumplirse, que son pactos que hizo Dios con su pueblo. Por ejemplo, el pacto de la tierra prometida, el pacto de la descendencia. Ustedes recordarán, no me quiero meter en los pactos, pero para hacer un poco de contexto, el pacto del trono eterno y el pacto de la redención de Israel, que es un pacto futuro. ¿Bien? Esos 4 pactos son pactos incondicionales donde el pueblo de Israel no tiene que hacer absolutamente nada porque dependen 100% de quien pactó, que fue Jehová. Por lo tanto, todo lo que pasó o todo lo que Jehová pactó en esos pactos, valga la redundancia, se va a cumplir. Sí o sí, hermanos, quiera el pueblo de Israel o no, esos pactos se van a cumplir porque el pactador es Jehová. ¿Amén? Bien, pero hay un pacto que es condicional, que es el pacto llamado pacto mosaico, que es el pacto que hizo Jehová con Moisés en el monte Sinaí. ¿Bien? Y Dios, a través de Jeremías, está anunciando la falta de ese pacto. En este capítulo 2 de Jeremías nosotros estamos viendo que la penalización de Jeremías, la tarjeta amarilla de Jeremías que está saliendo acá, que es Jehová, hablando a través de Jeremías, es por el incumplimiento de ese pacto. ¿Bien? Vamos a verlo por si no me cree. Éxodo 19:5. Éxodo 19:5. Gracias, hermano, del agua está calentita. Muchas gracias. Éxodo 19:5. Ponga atención en las palabras. Dice, vamos del 1 mejor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora, preste atención, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué es lo interesante de este pacto? Si usted lo vio, ¿me lo pueden decir? ¿Lo notó usted? ¿Qué es lo interesante de acá? Israel tiene que cumplirlo. Es condicional, hermanos. Condicional. Vamos de nuevo. Ahora pues, si diereis, si lo haces, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Es condicional. No sé si usted lee que hay una condición acá. Ok, si el pueblo de Israel acá
Si diere oído y si guardar el pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, dice acá, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Los 4 pactos incondicionales no dice sí, dice haré. Y esa es la diferencia, que no depende del hombre, no depende del pueblo, Dios hará sí o sí. En este caso, sí, sí guardaréis. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos, todas estas palabras que Jehová le había mandado. Versículo 8, fíjese la respuesta. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Se cerró el pacto. Jehová dice, si ustedes hacen eso, serán una nación santa y serán mi especial tesoro. Moisés se da media vuelta, como intermediario, va al pueblo, busca a los ancianos, porque era imposible juntar a todo el mundo, busca a los ancianos, a la gente sabia, le dice lo que dice Jehová, ¿y qué es lo que dicen los ancianos? Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y aquí se cierra el pacto. Por lo tanto, de aquí en adelante, hermanos, de aquí de este punto de la historia, todas las veces que aparece un profeta, aparece penalizando al pueblo de Israel por este pacto, por no cumplir lo que dice este pacto. Y este pacto nosotros lo podemos leer acá en Éxodo 19, en Deuteronomio también. Vamos a Deuteronomio 28, acompáñeme allá. Mi intención no es meterme tanto en el pacto, pero yo creo que es necesario para entender por qué los profetas vienen tanto contra Israel. Deuteronomio 28, 1. Dice así, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te exaltará por sobre todas las naciones de la tierra. Y esto pasó en algún minuto. Si usted lee la historia del pueblo de Israel, se va a dar cuenta que el Señor exaltó a este pueblo, y este pueblo estaba en la cúspide. Riquezas, tenía paz, espiritualmente estaban plenos, etc. Pero como no cumplieron el pacto a cabalidad, empezaron a caer. Empezaron a caer, a caer, a caer y a caer. Y llegaron al punto de estar cautivos en tierra ajena, por no cumplir ese pacto. Bien, entonces nuevamente, Dios está a través de Jeremías buscando esta penalización para el pueblo de Israel. Vosotros me dejasteis a mí, dice. Bien, y les recuerda quién es a quien dejaron. Bien, Jeremías 31, acompáñame allá. Jeremías 31 y 32. Perdón, Jeremías 31, versículos 31 y 32. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, con todo Israel. Aquí sí está hablando de los dos reinos que se separaron. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, lo que acabamos de leer en Éxodo. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Jeremías 31, acá está diciendo que 31, 31, 32. Jeremías está diciendo que como el pueblo de Israel invalidó ese pacto que se hizo en Éxodo, lo que leímos hace un rato, existe un nuevo pacto que se va a hacer en el futuro, que es el pacto incondicional de la redención de Israel. Pero eso va a suceder después, porque ya el pueblo de Israel, hasta este punto de la historia, invalidó el pacto. Ya no hay ningún pacto. ¿Sí? ¿Estamos claritos, hermanos? Perfecto. Bien.
Yo le insto, hermanos, a que usted aprenda de los pactos, porque cuando usted aprende del pacto, de los pactos, a usted le da un contexto, usted puede entender qué es lo que están hablando los profetas, usted puede entender qué es lo que viene, ¿ok? Y evita caer en errores de mala interpretación. Entonces, cuando usted tenga un tiempo, hermanos, aprenda de los pactos porque son muy valiosos, ¿sí? Seguimos entonces. Dios acá en el punto número 1, me dejaron a mí, dice el versículo 13. Dios le está recordando a quién dejaron. Dejaron a Jehová y dejaron su pacto. Y también pensaba, hermanos, ¿y esto qué relación tiene con el cristiano? Decía yo. Y tiene toda la relación. Porque el cristiano, hermanos, también una vez que aceptó a Cristo o una vez que es salvado, también hay una especie de pacto. ¿Cierto? Entonces también podemos dejarlo. ¿Verdad? Bien, sigamos entonces, ya vamos a llegar allá. Punto número 1a, versículo 13, vamos a Jeremías 2 nuevamente. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, ya lo vimos, fuente de agua viva. No tan solo con recordar a quién dejaron, el Señor les dice acá, dejaron a la fuente de agua viva. Bien, y acá tenemos un cuadro de Dios con el agua viva. Yo sé que a usted se le vienen varios versículos donde el agua viva está presente. Y déjeme decirle que el agua viva está presente desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, está en el pasado y va a estar en el futuro también. Es lo que yo pude ver. Acompáñame a Jeremías 17:13. Por eso me gusta Jeremías, hermano, porque es bien contundente con el mensaje. Jeremías 17:13, acompáñeme allá. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, ¿qué dice al final? Manantial de agua viva, de aguas vivas. Gracias, pastor. Tenemos el mismo lenguaje acá. Me dejaron, se avergonzarán los que me dejaron, porque yo soy manantial, ¿de qué? De aguas vivas. ¿Bien? Jehová, manantial de agua viva, de aguas vivas. Y vamos a ver en Jesús, que también Jesús se autodenominó como agua viva. Vamos a Juan 4:10. Juan 4, versículo 10. ¿A quién se le vino este versículo cuando estábamos leyendo de aguas vivas? De aguas vivas. Yo creo que a todos nos recordamos de esta escena de Jesús con la mujer samaritana. Capítulo 4 de Juan, versículo 10. Fíjese lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Entonces ya sabemos quién es esta agua viva, ¿cierto? Sabemos que es Jehová, sabemos que fue quien hizo el pacto con este pueblo, pero ahora nos acabamos de dar cuenta que es Jesús, esta agua viva. ¿Amén? Lo acabamos de leer. Versículos 13 y 14 del mismo capítulo. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, la persona que cree en Cristo también va a fluir con agua viva. ¿Sí? Hermanos, dejaron a Jesús, dejaron a Jehová, dejaron el pacto, estamos hablando del pueblo de Israel, y dejaron a la fuente de agua viva, a Jesús. Entonces ahí nosotros también podemos empezar a aplicarlo en nuestra vida. ¿Ok? Sabemos que el Antiguo Testamento no se aplica directamente a nosotros, pero lo podemos aplicar en sentido personal. ¿Cierto? Dejaron a Jesús, hermanos, no es cualquier cosa. No es cualquier
actitud, dejaron al agua viva. Acompáñenme a Juan 7, para seguir en la misma idea. Juan 7, 37 al 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Presta atención acá, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, el que cree en Cristo, el salvado, también es una fuente de agua viva. ¿Está leyendo conmigo, verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Si nosotros hemos creído en Cristo, hermanos, si hemos creído en Cristo, también somos una fuente de agua viva. Eso dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, ahí está la diferencia, no cualquiera que crea, sino que como dice la Escritura, en el Evangelio de Cristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria a Dios por eso, hermano. De nosotros fluye agua viva. Debería fluir agua viva. ¿No es verdad? Y acompáñenme ahora, hermanos, a Zacarías 14:8. El contexto de Zacarías acá es tiempo futuro, la segunda venida de Cristo. Zacarías 14:8. Fíjese lo que dice acá. Acá está hablando en futuro. Acontecerá también en aquel día, segunda venida de Cristo, que saldrán de Jerusalén aguas vivas. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y fíjese, hermano, que solamente va a volver a salir aguas vivas desde Israel cuando nuevamente el pueblo de Israel esté con Jehová, cuando comience el pacto de redención de Israel. Interesante, en el futuro Israel también va a emanar aguas vivas. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué tenemos acá? Dejaron al mismísimo Cristo, hermanos, este pueblo de Israel. No tan solo el pacto, sino que dejaron al mismísimo Cristo, a la fuente de agua viva. Y también pudimos ver que el agua viva fluye de todos quienes están con Cristo, nosotros. Y ahí viene la primera atención para nosotros. ¿Qué pasa con nosotros en nuestra vida? ¿Nosotros estamos dejando esta fuente de agua viva? ¿Estamos con esta fuente de agua viva? ¿O cuál es nuestra perspectiva respecto a esta fuente de agua viva? Sigamos al punto número 2. Cavaron cisternas para sí. Vamos nuevamente a Jeremías 13. 2:13. Y aquí empieza a hacer mucho más sentido esta comparación de Dios, de la fuente de agua viva, con las cisternas. ¿Alguien sabe aquí lo que es una cisterna? Un pozo. ¿Cómo? Como el aculeo. Cisterna. ¿Por allá saben lo que es una cisterna, hermanos? Al camión cisterna, el que lleva agua, para almacenar agua. Esa es como la idea, para guardar agua. Bien, una cisterna es un hoyo para almacenar agua. Así, súper simple. Un pozo, y la gracia de esta cisterna o pozo es que debía ser bien hermético. Porque si un pozo para almacenar agua no es hermético, ¿qué pasa con el agua? Se pierde, ¿cierto? ¿Y para qué sirve un pozo o una cisterna rota? No sirve para nada. Bueno, en el campo, en el sur, la ocupan de baño también, ¿cierto? Pero ¿para qué más sirve? No sirve para nada. Bien, veamos lo que nos dice acá este cuadro que yo encontré aquí. Versículo 13, nuevamente. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retiren agua. Dejaron a Jehová y empezaron a buscar cómo suplir esa fuente de agua viva. ¿Cómo la quisieron suplir? Cavando cisternas rotas.
haciendo todo lo contrario de lo que deberían hacer. ¿Sí? ¿Usted entiende esa parte? Perfecto. Versículo 8. Vamos a entender qué es lo que son estas cisternas rotas. Versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Qué son esas cisternas rotas? Otros dioses, idolatría. ¿Qué más? No conocer al Dios de la ley. Esa es la comparación que está haciendo Dios con las cisternas rotas. Veamos de nuevo, versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí. Rebelión también es esta cisterna rota. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Entonces, hermanos, cualquier cosa que está por sobre la fuente de agua viva es una cisterna rota, según lo que acabamos de leer acá. Y acá nosotros nos podemos poner a pensar, hermano, ¿nosotros estamos cavando cisternas rotas en nuestra vida? Muchas veces, en lo personal, sí. Lamentablemente, hermanos, el pecado está en nosotros. Y muchas veces nos comportamos como el pueblo de Israel y tratamos de suplir esta fuente de agua viva con ídolos. Aunque suene fuerte la palabra, hermanos, con ídolos. Generalmente nosotros, hermanos, creemos que los idólatras son los católicos nomás, por las imágenes, por los rituales que hacen los católicos, pero nosotros también somos idólatras. Porque cualquier cosa que nosotros interponemos entre la relación personal con Dios es un ídolo. Y ahí usted puede poner lo que quiera. Abundancia, riquezas, incluso la familia, hermanos. Cualquier cosa, hobbies, gustos, preferencias, vicios, ideas, proyectos y cualquier otra cosa que usted le desvíe del agua viva es idolatría. Es estar cavando una cisterna rota que no retiene agua. Eso lo dice la Biblia. Entonces, Dios compara a otros dioses con cisternas rotas, muy diferente de lo que es una fuente de agua viva, como lo acabamos de leer en el versículo 13. ¿Ok? Y yo me preguntaba, cisterna rota, yo he escuchado esta palabra, yo la he leído en otros lados. Y también seguí buscando, hermanos, y me di cuenta que las cisternas rotas están presentes en el Antiguo Testamento también. A lo mejor usted no se acuerda, pero yo lo voy a recordar. Génesis 37:20. Vamos a ver el cuadro maravilloso acá de las cisternas rotas. Usted va a leer y se va a acordar al tiro. Versículo 20 dice, ahora pues, venid y matémosle y echémosle, ¿en dónde? En una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¿Quién es esta persona? José. Hermanos, a José lo echaron en una cisterna. Y ahí está la gracia. Esta cisterna, porque si hubiese tenido agua, se ahoga o nada, no sabemos. Fíjese el versículo 24. Fíjese lo que dice. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Claramente acá dice, no había agua en esa cisterna. ¿Y para qué se usó? Se usó como prisión para José. ¿Cierto? Bien. Hermanos, la Biblia se compara la Escritura con la Escritura, ¿cierto? Jeremías 38:6. Fíjese acá, lo maravilloso de este cuadro. Versículo 6 de Jeremías 38. Dice así, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna, ¿qué dice? No había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Bajaron a Jeremías con sogas a esta cisterna
porque la cisterna, como dice acá, no tenía agua. ¿Para qué se usó esta cisterna? Como una prisión también. Tenemos que con José se ocupó una cisterna como prisión, tenemos que con Jeremías se usó como una prisión. Y aquí vamos entendiendo un poquito la idea. Las cisternas rotas son ídolos, son cosas que nos alejan de esta fuente de agua viva. Y además, hermanos, ¿son qué? Son prisiones. Hermanos, la idolatría es una prisión. Vamos a ver Zacarías 9:11 también. Yo les dije que íbamos a ir de aquí para allá, de aquí para allá, y vamos a estar navegando harto. Zacarías 9:11, fíjese lo que dice. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Fíjese, ya tenemos 3 referencias a la cisterna que no tiene agua. ¿Qué es una cisterna que no tiene agua en la Biblia? Es una prisión. Es una prisión para dejar a alguien. Y hay otra cosa interesante detrás de eso, que los que cayeron en esas cisternas, los que aprisionaron en esas cisternas, no podían salir solos. Necesitaban ayuda para salir. ¿Quién rescató a José de las cisternas? Los madianitas. A Jeremías también lo tuvieron que sacar de esa cisterna. Y acá que dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo, dice el Señor, he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Es una prisión, hermanos, donde no se puede salir solo. Se necesita ayuda para salir. Esta prisión, esta cisterna que no tiene agua. Entonces, una cisterna que no retiene agua es una prisión, es un lugar en que no se puede salir sin ayuda. ¿Y qué es lo que era la cisterna rota? Idolatría. Hermanos, piense en nosotros, piense en usted, examínese. Si usted está alejado de Dios, alejado de Cristo, de esta fuente de agua viva, usted está en una cisterna rota. Usted está cayendo, o ya cayó, en una prisión de idolatría. Y necesita ayuda para salir, según lo que hemos visto. Y para terminar, hermanos, como conclusión, déjeme decirle que todo lo que hemos leído acá, todo lo que hemos ido navegando, es para hacernos entender a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, que no somos diferentes al pueblo de Israel. Nosotros criticamos al pueblo de Israel, leemos, tratamos de aprender lo más posible de sus errores y muchas veces tenemos el concepto de que qué malagradecidos fueron los israelitas. Pero el creyente, hermano, el creyente, el cristiano, el hijo de Dios, es muy parecido al pueblo de Israel. Y muchas veces, como dice el pastor, peor. Porque a nosotros también el Señor nos sacó de una esclavitud, nos sacó del pecado. Esta fuente de agua viva nos sacó del mundo, nos sacó de la muerte. Y aún así, nosotros también nos alejamos de esta fuente de agua viva. Con los quehaceres del mundo, con las cosas cotidianas, con los hobbies, con los proyectos que podamos tener y cualquier otra cosa que vaya en contra de mi relación con Dios, es una cisterna rota. Es alejarse de esta fuente de agua viva. Al hacer eso, caemos en una prisión y necesitamos ayuda para salir, hermanos. No vamos a poder salir de ahí cuando estemos con idolatría. No vamos a poder salir solos cuando nos estamos alejando. Hermanos, ¿cuántas personas usted conoce que ha pasado por esta iglesia que se ha alejado de la fuente de agua viva? Y usted orando por esa persona para que vuelva, y la persona no vuelve. Está en una prisión de idolatría. Piensa un momento, cuente, mucha gente que ha pasado por acá, hermanos, no tan solo por esta iglesia, mucha gente que ha estado con la fuente de agua viva y ya no está, se alejó, está en una cisterna rota. Entonces acá el mensaje de Jeremías es claro. Prestemos atención, hermanos, con eso. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a esta fuente de agua viva? El Hijo de Dios que comienza a alejarse de la fuente de agua viva,
comenzará a caer lentamente en una prisión de idolatría. Y el tema es súper sutil. De a poco usted va soltando ciertas costumbres que tenía, eh, costumbres basadas en la Escritura, usted me entiende, y va ingresando en una prisión de idolatría. Así, lentamente. Satanás es súper sutil para trabajar con uno. Así que presta atención con eso. Otra cosa, tal vez usted, nosotros, estamos acá por costumbre. Y déjeme ser un poco duro con esto. Tal vez estamos por costumbre acá, el día domingo, o cualquier día de reunión, porque estamos acostumbrados a estar acá. O porque el ambiente nos gusta. Nos gusta que nos saluden, hermanito, y nos gusta que nos abracen. O porque es lindo también estar acá, voy el día domingo, me voy a preparar para ir a servir a la iglesia. Hermanos, el día domingo no se viene a servir a la iglesia, no se viene a servir a Dios. No malentienda ese concepto. El día domingo se viene a aprender. ¿Cuándo uno sirve a Dios? En la semana. ¿Sí? Entonces, si estamos acá por costumbre, hermanos, nosotros estamos a punto de caer en esta cisterna rota. Si estamos por costumbre. Déjeme decirle que si dejaste la voluntad de Dios, estás en una prisión de idolatría. Así tal cual. Jeremías 2:19, para ir terminando. Fíjese lo fuerte del mensaje de Jeremías acá. Y está hablando Jehová, hermanos. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe, pues, y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Cuán malo y amargo. Y este versículo podemos aplicarlo en nuestra vida también. Cuán malo y amargo es dejar a Jehová. ¿Sí? Punto de atención, hermanos, para nosotros. Acuérdese, prisión. El que deja a Jehová está en una prisión nuevamente. Capítulo 1, versículo 16 de Jeremías, ahí mismo. Dice, y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Proferiré mis juicios contra los que me dejaron. Punto de atención para nosotros que estamos acá, hermanos. No dejar el agua viva, a Cristo. Jeremías 16:11. Por si no está claro todavía, hermanos. 16:11 dice, entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, y como dice al final, y no guardaron mi ley. Ahí está, eso es dejar a Jehová, hermanos. No guardar la ley. Para nosotros, la Biblia. Cualquier cosa que nosotros no cumplamos de esta Biblia, estamos dejando a la fuente de agua viva. ¿Ok? Clarito, clarito, clarito Jeremías acá. Eso es dejar a Dios, no guardar la ley de Jehová, la Biblia para nosotros. Y por último, vamos a Jeremías 17:13. Y léalo con miedo este versículo, hermanos. Léalo con miedo. Fíjese. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Hermanos, si no guardas su palabra, esto es para todos nosotros, has dejado a tu Señor, estás dejando a Cristo, a la roca, a la fuente de agua viva, y estás en una prisión de idolatría. No hay más que decir al respecto.
Entonces, hermanos, eso es. Les insto a examinarse, hermanos, y que no dejemos esta fuente de agua viva. Es muy sutil, y cuando menos lo pensamos, cuando menos lo esperemos, podemos estar cayendo en una prisión, en estas cisternas rotas que no retienen agua. Ore conmigo. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por tu palabra, Dios mío, gracias porque tenemos tiempo para rectificar nuestros pecados, Señor, gracias porque nos muestras de alguna manera lo que pasó con tu pueblo, Señor, para nosotros aprender, para sacar lecciones aprendidas, Señor, y ojalá ayúdanos, Señor, a cumplir, si es que estamos fallando en algo, por supuesto que estamos fallando, Dios mío, pero ayúdanos a ser conscientes de eso, a tener discernimiento espiritual, Señor, entender que si estamos fallando, Señor, tenemos la oportunidad de rectificar, pedir perdón, Señor, y nuevamente estar con la fuente de agua viva que eres tú, Señor. Gracias por tu salvación, Dios mío. Gracias porque por tu misericordia tenemos la fuente de agua viva de nuestro lado, Señor. Y permite, Señor, también que nosotros podamos ser, que podamos fluir, que de nuestro ser pueda fluir esa fuente de agua viva también, Señor. Te pido por mis hermanos, por mí también, Señor, perdónanos, Padre Santo, y que la próxima semana y la semana que viene podamos vivir tu voluntad, Señor, y no tan solo conocer tu voluntad, sino que la diferencia es vivirla, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.